Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les queremos presentar sobre las pruebas psicométricas que muchas veces son recomendadas principalmente para niños divergentes, también, por supuesto, a los niños con autismo. Estas pruebas tienen que realizarse por una persona altamente especializada, quieren tener especialización, normalmente son psicólogos, y hoy les presento a una de mis psicólogas favoritas, que es la maestra Angie Angélica Palma. Angie para mí. Pero ella tiene mucha experiencia haciendo pruebas psicométricas, además también como terapeuta del lenguaje. Entonces, ella nos va a explicar qué son estas pruebas, para qué sirven estas pruebas, cómo se interpretan, quién las debe realizar, cuándo deben hacerse, todo ese tipo de información que a veces nosotros no sabemos si se requiere o no se requiere y cómo debemos manejarlas. Ella se encuentra en esta semana en un lugar donde no hay suficiente internet, pero con su grande entusiasmo nos hizo la entrevista, entonces vamos a incluir su audio, que es de ella, y pues yo con la entrevista y les vamos a poner la información en imágenes para que ustedes puedan tener y hacer los apuntes, porque créanme que esta información les va a servir mucho. Pruebas psicológicas. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Angie. Bueno, pues a los que no conozcan a Angélica Palma, ella es psicóloga y yo tuve la fortuna de contar con ella como terapeuta para mi hijo y también le hizo unas pruebas psicológicas a Rafael que fueron de mucha utilidad. Entonces, pues hoy queremos platicar precisamente de esas pruebas, pero antes, por favor, Angie, platícanos un poquito de ti. Bueno, pues mi nombre es Angélica Palma, psicóloga de profesión, soy psicóloga educativa con algunos diplomados en neuropsicología, en comunicación humana, en trastornos del neurodesarrollo, que ahí entra la parte del TEA, que es algo que a mí me apasiona. Soy terapeuta desde hace 19 ya años, trabajando con niños con autismo. Me apasiona muchísimo y pues espero hoy dar lo mejor de mí y poderlos guiar un poco acerca de lo que hacemos en las evaluaciones, en las valoraciones con los chicos con autismo. Muchas gracias. Y esto es un tema muy difícil porque, pues, a veces nomás no dicen que necesitan que lo evalúen, que lo valoren y usan términos muy difícil para uno como papá que no está empapado en esto. Entonces, yo creo que esto es muy importante para saber qué le van a hacer, por qué se lo van a hacer, para qué se lo van a hacer y si en verdad se requiere, etcétera, porque es mm, una herramienta que necesitamos entender. Entonces, por eso estoy muy emocionada para que, por favor, tú nos ilumines y pues nos contestes, por favor, unas preguntas para ti, a lo mejor muy básicas, pero a nosotros acá los de a pie, pues bastante importantes. Sí, entonces vamos a empezar, por ejemplo, por favor, platícanos qué son los exámenes psicométricos. Bueno, ahí debemos de empezar. ¿Qué es la psicometría, no? La psicometría, bueno, es una disciplina que parte de la psicología. ¿Para qué? Bueno, pues para tener esa parte de la construcción de qué es lo que tiene el niño en la parte de su cerebro, ¿no? Ahí tenemos que partir que la psicometría va en base a pruebas estandarizadas que nos van a dar un referente, ya sea para un diagnóstico o bien para ver o checar tanto las habilidades o las áreas de desfase que tenga el niño. Y eso nos ayuda a tener un parámetro y que futuramente nos va a ayudar a tener esa
guía de poder tener una mejor intervención con los niños. Más bien es una guía. Se utiliza de manera intercalada evaluación y valoración. ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? No, no, no es lo mismo. La valoración es recopilar información. Ya decíamos que la psicometría siempre se va a basar con pruebas estandarizadas. ¿A qué nos referimos con pruebas estandarizadas? Se hace, o se hace la construcción de una prueba estandarizada de acuerdo a un estudio sistemático de una población. ¿Para qué? Pues obviamente para que nos dé un referente. Esas pruebas se hacen para poder tener ya la base y después de ahí partir a nosotros poder utilizarlas para aplicarlas y tener esa información. No sé si me Sí, explique ok, un qué poco. interesante. La Entonces, parte de la valoración. ajá, entonces, la evaluación son los exámenes en sí. La valoración es cuando se reúnen las herramientas y se toman en cuenta para ver qué es lo que se va a hacer con esas evaluaciones. Oh, ya entendí, ya entendí. Sí, sí, Entonces, sí. estos exámenes ¿se puede con esos exámenes diagnosticar el autismo o esa parte? Sí, ahí recapitulando un poco o haciendo la diferencia entre la valoración y la evaluación. La valoración va a ser solo recopilar la información de qué es lo que tiene el niño o qué es lo que tú identificas en la parte del niño o adolescente o incluso adulto, porque sabemos Ujú. que no solo va a ser para los niños. Ahí o nos encontramos en casos que incluso a edad adulta es cuando se pueden diagnosticar o se diagnostican porque pasaron desapercibidos esos rasgos y que hasta la vida adulta se van a evaluar. Y la parte de evaluación ya es tener esa valoración o esa información recopilada y poder ya así hacer una interpretación. Ya de ahí haces una interpretación para tener ese punto de partida que yo te decía. Se utiliza tanto para hacer un diagnóstico como para identificar qué áreas están en desfase hacia arriba o hacia abajo, porque podemos encontrar, sobre todo en el TEA, que encontremos áreas que estén muy, muy abajo y áreas que estén potencializadas. Entonces, ahí va a ser un punto de partida o nos da un punto de partida para poder hacer una buena intervención o bien un buen diagnóstico. Entonces, ¿sí se puede diagnosticar el autismo con esas pruebas? Sí, 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 hay pruebas que lo diagnostican. Ok. Dependiendo de la edad, hay que identificar qué pruebas vamos a utilizar y que en algunos casos, de las pruebas vamos a encontrar que son cuestionarios, que son test para poder hacer una observación clínica y de ahí partir por las características propias del TEA. Ya, ok, muy bien. Entonces, ¿y en qué casos se vuelven necesarias este tipo de evaluaciones? ¿Siempre deben de hacerse o solamente en algunos casos? ¿Cuándo son recomendadas? Bueno, si la vamos a utilizar para el diagnóstico, sí, tiene que ser acompañada de la parte del neurólogo, del psiquiatra, para poder hacer una valoración más, completa. Sabemos que no solo es la tarea del psicólogo hacer el diagnóstico y también es importante identificar que si vamos a llevar a nuestro chico o chica con posible TEA, identificar que ese profesional, ese psicólogo, tenga esas certificaciones para poder hacer un diagnóstico. Entonces, tenemos que partir de ahí, del diagnóstico, y nos va a ayudar también, posterior al diagnóstico, a tener un referente de lo que es el niño, del coeficiente intelectual, que hablamos acerca de la capacidad para poder procesar la información y tener aprendizajes. También nos va a ayudar para sacar su edad mental, su desarrollo como tal del niño,
para la posible intervención. Entonces, nos va a servir, o las pruebas psicométricas en un caso de TEA nos sirven para dos cosas. Una, para evaluar y hacer un diagnóstico certero, o bien, si ya está diagnosticado, para poder hacer la parte de la intervención, porque nos va a dar un mapa de lo que es el niño. Sí, porque la gran mayoría de los casos en el autismo pues es comórbido y algunas veces tiene afectaciones fisiológicas y otras veces viene, además del autismo, pues discapacidad intelectual, no siempre. Entonces ahí es donde se puede detectar, ¿verdad? Ujú. Ah, ya, muy bien. Así es, o incluso se puede ir con otro trastorno. Ahorita, yo me he encontrado casos de chicos con autismo que está la parte del déficit de atención también ya aunado a su diagnóstico de TEA. Entonces, unas pruebas psicométricas nos pueden ayudar a nosotros identificar ese doble diagnóstico. Ya, muy bien, muy bien. Y bueno, pues me imagino que todos los niños son un reto para evaluarlos, pero yo me imagino que los niños con autismo pues son un reto más importante. ¿Cómo podemos prepararlos para que puedan llevarse a cabo las pruebas? ¿Qué hace si el niño no coopera? ¿Cómo podemos ayudar? Es importante, primero que nada, tener entrevistas con padres de familia. Los padres de familia son, o los cuidadores son los que conocen al chico a evaluar. De ahí se parte para poder tener la elección de qué pruebas vamos a hacer. ¿Cómo los preparan ustedes? Bueno, y anticipando, sabemos que para los chicos con autismo el cambio o el llegar a un lugar desconocido puede generar mucha ansiedad y que eso se va a ver impactado en la parte de la evaluación. Entonces, como padres, qué pueden hacer o cómo nos pueden ayudar al psicólogo anticipando al chico? Teniendo nosotros la entrevista previa con el padre de familia, podemos identificar qué pruebas vamos a realizar. Y muy importante, ¿no? No solo es llegar y aplicamos las pruebas, muchos creen esa idea, ¿no? De llegan y sí, necesito que me haga esta prueba, que llegan y, ok, ya se la hago y ya aquí está, primero la valoración, recopilo la información y luego la evaluación. No es tan Ah, sencillo por las sí. características propias del niño, ¿no? Y Ujú. lo que decíamos, puede ser que encontremos a un chico que no sea verbal y no va a ser la misma prueba que apliques con uno que sea verbal. Ahí en algunos casos que puedes utilizar que podrías utilizar con un niño típico sin el trastorno del espectro autista, y puedes ver algún otro que sí tengas que hacer o buscar una adaptación y ver qué pruebas tienes que aplicar. Ya, muy bien. Y en promedio, porque no nomás es una prueba, en promedio, ¿cuánto dura el proceso? Vamos a llamarle así, ¿cuánto dura el proceso? Ahí, dependiendo, ¿no? Ya decíamos, si nosotros queremos tener un esquema real del niño, pues siempre se recomienda hacer una batería de pruebas. ¿Qué es una batería de pruebas? Es un conjunto de pruebas que tú vas a elegir de acuerdo a la necesidad, tanto del padre de familia como del chico con autismo o chica, que vas a ver hacia dónde vas, qué quieres. ¿Quieres identificar cómo procesa la información su cerebro, es decir, su coeficiente intelectual? ¿Quieres checar la parte del lenguaje? ¿Quieres checar la maduración? Por lo general, una batería de pruebas completa, yo lo hago con cuatro pruebas, que va desde pruebas proyectivas, siendo un chico con un este, TEA, que pueda contestarnos de verdad, que sea verbal, pero también vamos a encontrar pruebas que no se adapten a ellos. Entonces, sí tenemos que identificar bien las características de la persona para poder identificar
cuáles son la batería de pruebas que vas a utilizar. Te decía, puede ser una proyectiva, una de maduración, una de coeficiente intelectual y una de edad mental, que eso nos va a dar un esquema para saber cómo podemos intervenir con la persona con TEA. Sí, yo creo que eso que acabas de decir muy importante y voy a hacer aquí una sobre la edad mental. A veces para nosotros papás con niños neurodivergentes es muy difícil entender que el niño, a pesar de que tiene una edad cronológica de 12 años, mentalmente puede tener 8 o 4. Entonces es muy difícil ver a un muchachote atrapado en un alma de niño. Entonces, ahí es muy importante poder reconocer esa edad mental. A mí cuando me dijeron así como que, ay, caramba, pues ubícate, ¿verdad? Y darte cuenta que estás hablando con un niño grande, pero que sigue siendo un niño. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante. Yo creo que a veces, yo sé que ustedes como psicólogos y para valorar, deciden ustedes qué prueba o a veces les mandan decir, ahorita te voy a pedir que nos platiques las pruebas más comunes y para qué se utilizan, pero quería primero que nos digas cómo deciden ustedes qué pruebas van a utilizar. Bueno, ahí sí te repito, es dependiendo de las características propias de la persona para Ya, poder identificar. Si se les pide y que sea una que nos mida el coeficiente intelectual, ya. otra que nos mida la parte de los rasgos emocionales, la parte de la maduración. Esos son los aspectos que vamos a tener como punto de partida para poder elegir cuáles pruebas van a ser, dependiendo de las características propias de la persona. O sea, además de la edad mental, también hay que ver la madurez emocional. Y ese es otro factor. Ah, Ujú. uy, wow, qué difícil. La verdad ahí yo en el área de comunicación es poco lo que evalúo o tengo. Ahí sí no conozco pruebas que podamos utilizar. Me parece que tú tenías referente de qué pruebas podemos utilizar. Bueno, yo investigué la CELF, pero no es una evaluación clínica del lenguaje, pero yo lo que hasta donde sé es que a veces estas son muy, muy subjetivas. Entonces, por eso muchas personas prefieren no utilizarlas. Más para aclarar aquí, el objetivo, por ejemplo, como la Wesley, tú dices, tú está estandarizada y esa es objetiva, pero aparte, por supuesto, ustedes ven la parte clínica, que esa es la objetiva, ¿verdad? Pero CELF, no sé si tengan presión aparte, hasta donde yo sé, es muy, muy basado en lo clínico y por eso muchas personas no la utilizan. También hay que identificar porque por lo general una persona con autismo va a tener dificultades en la parte de el lenguaje, incluso figurado, y hay ocasiones que puede eso hacernos que salga no un resultado correcto, sino al contrario, erróneo. Entonces, las baterías, ustedes la eligen, porque yo sé que, por ejemplo, hay algunos lugares donde se vaya y consiga que le hagan estas pruebas. Y a veces, y esto, ¿cómo decidan? ¿Según la edad o según la conducta? ¿Cómo deciden qué instrumento de evaluación van a utilizar? Sí, es dependiendo también de la edad, que es las escalas de Weisler. Hay para niños de preescolar, hay primaria y hay para adultos. Entonces, sí depende de la edad
y las capacidades del niño, el nivel de autismo que tenga, para nosotros poder identificar qué es lo que podemos hacer e incluso las habilidades. Hay niños que todavía no han consolidado lectoescritura y si a lo mejor nos pide algo de trazos, pues obviamente no va a ser real o no va a ser buena opción y aplicar una que tenga que ver con algo de trazos. Ajá, muy bien. Ok, y entonces, pues yo me acuerdo la primera vez que le hicieron la valoración a mi hijo, yo lo que quería era saber cuáles eran sus limitantes y cuáles eran sus fortalezas y que me dijeran que era mucho exigirle y que era demasiado consentirle porque casi quería que me dieran una lista de esto sí, esto no, esto sí puede, esto no. Y cuando me dan los resultados en cuadritos y rayitas y así como que esto qué onda hago con ello, porque pues obviamente yo lo he dicho y no es un diagnóstico, pero ayuda a lo que no siempre es un diagnóstico, me dices que a veces sí puede ser un diagnóstico, pero sobre todo nos va a ayudar a cómo mejor apoyar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, yo tengo esas pruebas. Normalmente Así es. alguien me las pidió y en la escuela, o sea, a mí no me las pidieron, pero yo sentí que si yo les daba ese instrumento en la escuela le iban a apoyar mejor. No me las pidieron porque por lo regular son caras y las instituciones públicas no las, am, normalmente no tienen, no sé si ahorita, ojalá que sí, pero antes no había quien hiciera esas valoraciones de manera pública. Entonces, si ya lo hay, qué bueno, pero yo lo hice ahora sí que de mi ronco pecho porque quería darles más herramientas a la institución en donde estaba mi hijo para que pudieran ver exactamente cuál era su edad mental, cuál era todo eso, para ayudarle al maestro. Entonces, ya tengo yo los resultados, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿Me asusto? ¿Qué hago? Bueno, ahí, la parte de la psicometría va a ser como muy exacta y nos va a dar valores cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos, por eso decías tú, es que me dieron gráficas o me dieron puntajes. Eso es nosotros cómo lo interpretamos o para que nos dé un resultado. Así vienen, hacemos la aplicación, hacemos la valoración como tal y la evaluación. Ahí nosotros como psicólogos, ¿qué tenemos que hacer? Tanto dar la parte de lo cuantitativo, el puntaje para que nos dé ese referente de saber en dónde está, si está muy arriba o muy abajo. En primera, así lo vamos a encontrar, ¿no? El puntaje para que nosotros identifiquemos cómo está su capacidad, por ejemplo, en la parte del coeficiente intelectual, cuánto es la capacidad. Ahí es importante que se mencione que el rango de una capacidad o del coeficiente intelectual siempre debe de ser de 90 a 110. Eso es lo que sería el parámetro, independientemente de la edad, te va a dar ese o te tiene que dar ese. Si está menos de 90, pues ahí vemos qué capacidad tiene. Si está más de 110, igual que áreas salen más arriba. Nosotros, te decía, o retomando, la parte de los números. Ahí tenemos los números, pero esa evaluación no se va nada más con números, sino viene la interpretación de nosotros como psicólogos para ahí sí hacer las cualidades específicas del niño, identificar qué capacidades tiene o qué áreas tenemos que fortalecer, qué áreas están abajo. Al momento de dar una devolución de resultados, se hace otra vez una charla con padres de familia para poder analizar juntos la interpretación de esas pruebas, que primero va a ser de manera numérica
y que después va a tener ese referente de cualidades específicas que le va a ayudar al padre de familia y también al docente o a la escuela donde esté integrado el chico o chica con autismo. Muy, muy bien. Ahora, antes sabíamos que la prueba de coeficiente intelectual era como una etiqueta, o sea, tenías menos de 80, tenías 80, eres promedio, menos de 80, eres bajo promedio y más 80. Pero ahora con la neuroplasticidad y todo esto, ¿se pueden hacer, cambiar los resultados a lo largo de la vida? Se estimula el cerebro y se tiene capacidades para desarrollar habilidades. Es muy poco común que vaya a cambiar, que digamos, un coeficiente intelectual que en una prueba salió en 70 y por más que lo estimules no va a llegar a 110. Puede aumentar, sí, de acuerdo al entorno, a lo que tú vayas trabajando, depende de las capacidades. Sí, pero no va a haber un salto que digamos, Cuantitativo. ya Ajá. ahora es un as intelectual. No, podemos nosotros desarrollar habilidades. A mí, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en instituciones educativas públicas y era lo que decías, tristemente antes había menos aplicación de estas baterías de pruebas. Actualmente yo las aplico a nivel público. Tristemente está muy, muy saturado y tenemos mucha demanda y poco personal. En mi caso, a mí me toca atender a 10 escuelas para solo una psicóloga. Entonces, imagínate para hacer evaluaciones con pruebas psicométricas con una batería, completa, cuánto tiempo me lleva y cuánto tiempo me lleva para poder hacer esa interpretación, que sí se hace y es complicado, pero a veces hasta medio ciclo escolar es cuando vamos a dando los resultados por la cantidad de niños que tenemos. Y regresando a esta parte, damos esas sugerencias y obviamente se trabajan en conjunto con el maestro de apoyo y con el maestro de grupo y esa plasticidad sí nos va a hacer que pueda tener habilidades el niño y que pueda conseguir tener esos aprendizajes, pero no va a dar un salto muy, muy marcado del coeficiente intelectual. O sea, puede desarrollar habilidades, pero el coeficiente intelectual, por más, no va a subir o no va a cambiar Tenemos que darlo en a que una compense, manera. digamos. El coeficiente Ujú. intelectual no, pero, ok, ¿y qué tal, por ejemplo, la madurez emocional? ¿Esa sí puede, se vuelven a hacer esos exámenes? ¿Cada cuándo puedan hacerse? Porque imagino, yo espero que la madurez emocional sí pueda cambiar. ¿Sí cambia la madurez emocional? Sí, 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 claro. Todo está en base a la parte de la intervención que se haga con la persona con TEA. Nosotros podemos ahí trabajar la parte de la resolución de conflictos, de cómo ellos pueden tener herramientas para poder equilibrar sus emociones e incluso hablábamos hace ratito de la edad mental, a esa sí vamos a ver marcado a lo mejor en un año puede aumentar 2 años de edad mental o bien puede quedarse donde mismo. Todo va a ser dependiendo de la intervención que nosotros tengamos con nuestros chicos. Si nosotros decimos, ok, entonces salió con un coeficiente intelectual bajo, con una inmadurez, perdón, y la parte de lo emocional también, y no se lleva a una intervención, créanme que en lugar de quedarnos estáticos, va a bajar. Sí, no deja de poner etiquetas, sino más bien ponerle el nombre a las cosas para tomar soluciones. Porque bueno, te voy a decir, yo conozco algunos de 40 años y no sé cuánto,
con una madurez emocional que Ave María. Pero lo importante aquí, pues, entonces, sí se recomienda hacerlo con qué periodicidad para, por ejemplo, para la prueba de intelectual. La batería como tal, la batería como tal, toda completa, yo la recomiendo que sea es de 2 años. O sea, 2 años es lo que nos va a durar, como quien dice, la parte de ese referente que tenemos. Si hay una intervención y tú estás viendo cambios en tu niño, pues sí, se podría hacer la revaloración a 1 año. O sea, si tú ves ahí cambios muy, muy marcados, que tú dices, ah, ok, ya veo que en esta área aumentó muchísimo, o bien, porque en esta área no está desarrollando habilidades. Entonces, ahí sí yo tendría la recomendación que se haga a 1 año. Incluso yo he encontrado informes de colegas que se les recomiendan cada 6 meses. A mí 6 meses se me hace poco tiempo para poder de verdad que haya un cambio marcado. Por eso yo lo recomendaría que fuera cada 2 años. Te digo, ya ahí Como depende para mucho medir el de progreso, cómo ¿no? veas a la persona. Así Ujú. como Sí, sí, para sí, medir el progreso. porque Ahora, margen de error, Angie, margen de error de que alguien puede decir, por ejemplo, pues te voy a decir esto. Cuando yo me traje las evaluaciones que tú me diste y las hice, las traduje, etcétera, etcétera, y entonces el IQ en tus evaluaciones era 7.6 y resulta que para que mi hijo tuviera los servicios tenía que tener 7.5. Entonces, no vieron la parte cualitativa y batallé muchísimo para poder, tuvimos los demás todos excelentes y todo, pero ese punto, un punto decimal nos afecta. Entonces, pues obviamente eso es por los seguros ¿cómo le llamamos? La burocracia para evitar a veces los servicios mismos, ¿no? Pero hay margen de error en donde pueda decir que no es un 7.7, o sea, obviamente un punto como quiera, pero aquí sí marcó la diferencia. sí, sí puede haber un margen de error, e incluso hasta del estado de ánimo de la persona, ¿no? Y que haya acontecido, si comió bien, si no comió bien, eso nos va a dar a lo mejor un mal referente. Y claro que sí, hay margen de error. Precisamente por eso hay que tener esa capacidad de hacer el conjunto tanto de lo que nos da la prueba como de lo que tú observas. ¿Para qué? Para que sea lo más objetivo y lo más real posible. No solo es en un informe, en una aplicación de baterías de pruebas, no solo es lo que nos da la prueba. A mí en lo personal me gusta, sobre todo de inteligencia, aplicar dos o una proyectiva que nos dé también el referente del coeficiente intelectual. ¿Para qué? Para que sea certera, porque puede Está. ser, ahí identifica, si una te da el 90, un coeficiente intelectual de 90, pero si la otra te da 70, hay aguas, entonces no estás aplicando correctamente o no estás viendo realmente lo que es el niño. Si esta te sale 90 y esta te sale 98, dices, ah, ok, sí empata, sí es verídico. Por eso la importancia de a veces aplicar 2 pruebas que te den el mismo referente y también tengas la capacidad de tú como psicólogo ver, o con ese ojo clínico, respaldar lo que te está dando el referente de la prueba. Sí, yo, bueno, personalmente aquí me voy a ventanear, pero bueno, para eso estoy aquí. Cada vez que yo tengo que contestar una
cuestionario de que a qué edad se levantó, a qué edad, o sea, todos los referentes, para mí es muy, muy difícil. Entonces, es muy difícil que estar yo volviendo a ponerme porque la verdad se me remueve todo. Y cuando me dan las valoraciones, al principio me era muy difícil leerlas. Me era muy difícil porque pues era enfrentar una realidad que de la cual, aunque yo decía que ya la tenía asimilada, no, no es nunca fácil. Pero aquí la importancia de sí leerlo y tratar de entenderlo y sí cuestionar. Eh, Porque muchas personas son muy prácticas, flojas, prácticas, solamente vieron ese 7.6, pero como tú sí tuviste la precaución de poner toda la valoración e interpretación y juntarlos, en la parte cualitativa claramente se veía que necesitaba apoyo, pero cuando se van al puro número, si yo no hubiese leído todo lo que ya decía el reporte completo, no hubiera tenido elementos para poderles argumentar. A ver, momentos, que son una décima, pero estamos en esto, en eso. O sea, hubo que hacer algunos cambios y ajustes, etcétera, pero sí es muy importante. Yo sé que emocionalmente me lo vuelven a dar y otra vez, Ave María. O sea, ya no le muevan, ya no me recuerden tanto porque nunca es fácil, pero yo creo que siempre sí es importante leerlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso, no nada más quedarte con el puntaje, con los números, sino todas las características o todo lo cualitativo que te da del niño, ¿no? Porque ahí te digo, es lo que te da la prueba, pero también se integra lo que tú ves como psicólogo, el ojo clínico, para poder interpretar esos números y podérselos hacer después, de manera muy objetiva, las sugerencias a los padres de familia o a las escuelas o en la parte social o incluso la parte de las recomendaciones que se tienen que hacer para que el chico con TEA o chica de verdad lo aplique, ¿no? ¿Qué tenemos que poner? No nada más es el número, bien decías, ahí por la parte de burocracia se iban con que este es el puntaje, pero ya si veían el referente de las características, se daban cuenta o tenían que darse cuenta que sí necesitaba ese apoyo, esa parte de la intervención real en Rafa. Claro. Para cerrar, ¿qué nos platicas? ¿Cómo te gustaría algo más que les quisiera decir a los papás? Híjole, pues que no tengan miedo, que no tengan miedo a la parte de sentirse juzgados en la parte de la aplicación de de una pruebas psicométricas, que se acerquen con psicólogos que estén debidamente capacitados. No todos los psicólogos aplican las pruebas o tienen experiencias en aplicación de las pruebas. Hay psicólogos que se van más a la parte de intervención, hay psicólogos que trabajan la parte clínica o emocional. Entonces, sí identificar con quién van a aplicar la prueba, que sí tenga el referente, que sí tenga la parte de certificación en un dado caso que vayamos a hacer la parte de diagnóstico, que sí tengan, porque hay colegas que no están empapados de este tema como TEA, entonces eso también va a hacer que dé un mal diagnóstico o un mal resultado. Entonces, sí que se informen, que vean y después que si ya encontraron con quién hacer la aplicación de las pruebas, que sean muy objetivos, muy, muy, muy objetivos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un referente real para poderles ayudar. De lo contrario, pues sí se va a ver ahí afectado la parte del resultado. Sí. Incluso a mí cuando vi los resultados, el niño llegó peinado, bañado, yo, órale, hasta eso se fijan, porque claro, pues es importante, ¿verdad? El cuidado de los niños. Angie, de verdad, pues esta No, y que parte es corresponda al desarrollo también.
Claro, sí, sí. Pues esta primera entrevista es sobre sobre todos los exámenes psicométricos. La otra vamos a hacerlo ya como terapeuta del lenguaje porque nos vamos a quedar picados y de aquí te estoy comprometiendo de una vez para que hagamos la próxima como terapeuta del lenguaje para los niños que también no solamente los niños con autismo requieren terapia de lenguaje. Y hay muchas preguntas que tenemos de eso. Entonces, pues muchas gracias, Angie. Te agradecemos mucho tu tiempo, toda tu entrega y tu pasión. Y como dices tú, va de azul. Al contrario, pues muchas gracias por la invitación. Pues como ven, la información es muy relevante. Es muy importante que entendamos que es una batería de pruebas que se requiere hacer los exámenes diferentes para poder tener una valoración. Entonces, la evaluación son los exámenes, valoración es lo que juntamos para que puedan tener una conclusión y puedan ayudar a nuestros hijos de la mejor manera. Y también, por supuesto, recordar que son pruebas donde nos pueden dar apoyo de su nivel intelectual, apoyo para saber su edad mental, su madurez emocional. Todo eso es muy importante para que incluso cuando nosotros hablemos con ellos podamos ubicarnos, porque a veces están atrapados en un cuerpo de adulto, pero en su mente siguen siendo niños. Y eso es donde nosotros podemos apoyarnos con estas pruebas. Le agradecemos mucho a la psicóloga Angélica Palma por su colaboración. Gracias a ustedes y recuerden, no estás solo, no estás sola. Dios te ama.